¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a partir la clase de hoy. Em, Hoy vamos a ver un resumen, digámoslo así, de lo que hemos visto, hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que eso es lo que haremos. Em, Ahí está, ¿cierto? Ahí estamos, hola, hola. Sí, ya. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Un pequeñito ejercicio sobre algunas de las cosas que se podrían preguntar en un ejercicio tipo solemne. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, nosotros vimos varias cosas. El primer modelo que vimos es un modelo de este estilo. Ese es el modelo que partimos mirando, ¿cierto? Y de aquí lo que obtuvimos, ¿cierto? Fueron las demandas, ¿cierto? Marshallianas, ¿cierto? Y la utilidad indirecta, ¿ya? Entonces, de acá hay varias propiedades que ustedes tienen que conocer, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando, ¿cierto? Crecen, ¿cierto? ¿Qué pasa con la utilidad cuando X1 crece, cuando X2 crece? ¿Qué pasa cuando R crece? ¿Qué pasa cuando P1 o P2 crecen? Todas estas cosas tienen que manejarlas, ¿cierto? Y tienen que entender qué significa cada una de estas cosas, ¿ya? Y eso incluye, ¿cierto? Eh, Roy y Slavsky, ¿cierto? Variación compensatoria, variación equivalente. Obviamente de acá, efecto sustitución y el efecto ingreso, ¿cierto? Definiciones de tipos de bienes, ¿cierto? Giffen, normales, etcétera, ¿cierto? Este te lo digo de lujo, por ejemplo, y esas otras cosas que vimos como definiciones. Tener clarísimo cuál es la condición de primer orden, ¿cierto? Y con estas dos ecuaciones, usted es capaz de resolver el problema. Eso tiene que estar bien mapeado, bien claro, absolutamente bien entendido, sin ningún, digamos, problemita. ¿Ya? Entonces, eso tienen que entenderlo muy bien. Vamos a ir a una aplicación, entonces por eso estoy pasándolo así como rápido, porque vamos a ir a aplicaciones de qué es lo que tenemos que saber y qué tenemos que saber, para no estar repasando una materia. Esto es algo que ustedes ya saben y que pueden volver a leer, ¿ya? Ya, lo otro que tienen que conocer súper bien es el siguiente modelo de ocio y consumo, ¿cierto? ¿Qué dice el modelo de ocio y consumo? ¿Alguien se acuerda? El modelo como digamos el básico. Ok, correcto. Entonces la restricción presupuestaria, ¿cierto? Yo tengo cierta cantidad de horas y puedo tener un ingreso no laboral, ¿cierto? Tengo una cierta cantidad de horas totales y me pagan cierta cantidad de plata por esas horas totales y esa yo la dedico a consumir o a tener ocio, ¿cierto? Entonces se parece mucho al de arriba. Al de arriba tenemos P1, P2, X1, X2, R.
Se parece mucho al de arriba. Por eso lo escribo así, porque me tinca mucho de ahí. Este es el otro modelito que puede tener mucho. El de arriba puede tener modificaciones, el de acá también tiene modificaciones. Y de acá yo encuentro la oferta laboral, por ejemplo, el salario de reserva, por ejemplo, ¿cierto? Esas cosas voy a encontrar yo en este modelito. ¿Ya? Y obviamente antes de eso voy a haber calculado estas cosas. De ahí puedo sacar eso que está ahí. Y ya sabemos cuál es la definición del salario de reserva, ¿cierto? Es cuando la oferta laboral es igual a cero. De ahí viene el salario de reserva. ¿Sí? Entonces tu modelito también, que todas las cosas que aplican arriba, aplican a este, po. Entonces Roy aplica arriba, Slatsky aplica aquí, todas las cosas aplican aquí a este modelo. Con estos nuevos precios y estos nuevos X y este nuevo R. Entonces, ¿qué pasa si R sube? En ejemplo, ¿qué pasa si el ingreso no laboral sube? ¿Qué pasa si el consumo sube? ¿Qué pasa si teta sube? ¿Qué pasa si el salario sube? Ahí es un poquito tricky porque el salario sube acá y sube acá. Eso no es tan claro. Aquí ahora, en este caso, sube como R y P1 al mismo tiempo. En el ejemplo anterior, ¿cierto? ¿Qué pasa si P sube? Este es más sencillo porque solo P sube. Todas esas cosas, de nuevo, dominarlas bien, entenderlas y las vamos a tratar de ver en una aplicación. Y por último, otro modelo importante que vimos fue el modelo de consumo intertemporal. ¿Qué dice ese consumo intertemporal? Bueno, dice que lo que yo voy a consumir ahora, ¿cierto? Va a depender de mi ingreso y de mi posible ahorro, ¿cierto? Entonces podríamos ponerlo así o escribirlo de otra manera. Da lo mismo porque el signo me va a decir qué cosa es. Entonces yo puedo poner acá ahorro, ¿cierto? Acá inversión y todo eso me tiene que alcanzar con la plata de hoy día. ¿Sí? Entonces gasté la plata en ahorro, gasté la plata en inversión y en consumo. Y al siguiente periodo voy a tener eso. Usted puede escribirla con negativo a este lado, con positivo, como usted quiera escribirla. ¿Ya? Y el, ¿sí? Está claro, ¿no? ¿Cierto? Esto también se puede escribir así. ¿Ya? Entonces, de la plata que tengo, gasto en ahorro, gasto en inversión, y eso es lo que me queda disponible, y eso lo consumo. Y después en el periodo 2 puedo ponerle precio 2 también acá, lo mismo los precios P están dados, entonces no hay mucho que decir ahí, pero puede ponerle precio de nuevo P. En el periodo 2 entonces yo voy a tener un ingreso 2 obviamente, son dos ingresos, podría ser cero sin ingreso 2 pero podría tener ingreso 2 positivo, y si yo ahorré ese, me va a llegar un cierto S, y además me va a llegar algo de inversión, de la inversión que hice. ¿Sí? Esto lo puedo combinar en una sola ecuación, ¿cierto? En una sola ecuación y me queda, no me la sé de memoria, así que tengo que calcularla. Eh, I1 menos S menos I partido por P1, coma I2 más S1 más R más DFI partido por P2. Si le pusimos P2 y P1. Da lo mismo, aquí le ponemos por el puesto P nomás. Y esta es la ecuación que voy a tener que resolver ahora. Entonces es un poquito distinto a lo anterior, pero no tan distinto. Y acá, ¿qué cosas pasan? Pasan varias cosas dependiendo del mercado y del modelo que usted tenga. Pero si están los dos, ahorro e inversión, ¿cierto? En una panadería, por ejemplo, inversión en producción real, ¿cierto? Estoy produciendo ahí. Voy a tener el teorema de separación de Fisher-Hirschleifer. ¿Ya? ¿Qué me va a decir ese teorema? Me va a decir esto.
que la derivada, ¿cierto? De I es 1 más R. Solo depende de R, ¿ya? Y esto es todo el material que tengo que saber. Tengo que saber bien calcular variaciones compensatorias, equivalentes, los teoremas de Roy, de Slansky, y las efectos de sustitución, efecto ingreso. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un problema. Entonces, pregunta 1. Son problemas de solemnes, así que voy a mirar qué solemne tenemos. Supongamos que a los precios P1 y P2 y a la renta, la utilidad indirecta es de cierto individuo es, no voy a escribir todo, B mayor que cero. Pregunta A. De la identidad de la relación anterior, usando Roy, le dicen, más encima, determine las demandas marshallianas. Primero, Roy. ¿Cuál es Roy? ¿Cuál es Roy? Si algo me pasó acá, deme un segundito. Mientras tanto, dígame cuál es Roy. Espérenme un segundo. ¿Mm? La derivada respecto al precio y la derivada respecto a la renta. ¿Ya? ¿De qué cosa? ¿Pero de qué cosa? De esa utilidad. ¿Ya? ¿De la utilidad indirecta? Claro, o sea, para sacar la demanda marcheliana del X1 debería ser la derivada del B respecto al P partido de la derivada del Claro. B respecto al R. Ya, entonces vamos a escribir B respecto a P, pongamos 1 y su pi da lo mismo. Dividido, me dijo, A la derivada respecto a R. derivada respecto a R. ¿Y eso es igual a qué cosa? A la demanda marcheliana. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces tenemos eso. Ya, ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué me sirve rollo acá? Chuta. Derivamos, pues. Eso es todo. Entonces, pareciera algo como, chuta, ¿qué hago acá? Pero es súper natural. Eso es ROI, de V a DPI, de V a DR. Ahí me dieron B, derivo, po. Entonces voy a calcular primero de V a DP 1. Vamos a partir con 1 porque PI no tengo. La PI no sale arriba. Entonces, la derivada de eso, ¿cómo va a ser? Ah, me queda justo ahí. Ya, pero ¿por qué no me quiere bajar? Ya, ya. ¿Cómo queda la derivada? La típica deriva, ¿cierto? Acá abajo, el de acá abajo está a la menos 1. Entonces me queda menos R partido por P1 más BP2 al cuadrado por la derivada de lo adentro de P1, que es 1. Listo. ¿Cuánto es de V a de R?
Más fácil todavía. ¿Cierto? 1 partido por P1 más B, P2. Por lo tanto, X1 debería ser algo así como menos R partido por P1. Perdón, me falta un menos. Menos P1 más BP2 al cuadrado, ¿cierto? Todo eso dividido por 1 partido por P1 más BP2. ¿Qué es eso? Eso es R partido por P1 más BP2 al cuadrado multiplicado por P1 más BP2. ¿Cierto? Porque pasa multiplicando al revés. Me he hecho S con S, ¿cierto? Y me queda que X1 es igual a R partido por P1 más BP2. Eso es todo. 1. Si usted se acordaba de la identidad de Roy, era llegar y derivar. Para X2, la misma cuestión. La única diferencia es que ahora sale un B en esta parte. En vez de quedar con 1 acá arriba, sale con un B, ¿cierto? Entonces me va a quedar BR partido por P1 más BP2. Un 7 en la parte A. Parte B. ¿Dudas de esta parte? Ya. Esta parte, aquí voy a ser súper honesto con ustedes, todos deberían tener la buena. Todos y todas. ¿Ya? La B es un poquito más difícil. Y aquí empieza a hacer cosas como que cosas son más fáciles o más difíciles. La B dice, dado un nivel de utilidad U0, muestre que la función de gasto a los precios P1, P2 está dada por eso. ¿Cómo atacamos este? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto está más peludo. Esto está más peludo. Porque aquí hay que darle una vuelta bien pensada. No es llegar y llevar. El otro era directo. Por eso les digo, el otro, llegar y... Ah, perdón, alguien dijo algo, no lo alcanza a ver. Igualar la función directa con U0. Veamos cuál es la función indirecta. La función directa era R partido por P1 más B, P2. Perdón, la voy a escribir mejor. La voy a escribir mejor. Deme un segundo. La voy a escribir mejor, porque se está como mal escrita. Ya. Alguien dijo por ahí, voy a decir al tiro quién fue. Nicolás dijo que, ¿por qué no igualamos esa con, eh, con U0? O sea, esto igual a U0. Eso no es mala, no es mala idea. ¿Alguien tiene otra idea? Alguien dijo dejar variables y constantes cosas. Despejamos U0 respecto a R, ahora dejamos R como variable y la utilidad como constante.
Ya, tan cerca, están cerca. Sí, están súper cerca. Esa es como la idea que uno tiene. Lo primero que tiene que hacer es que darse cuenta que esta es una función que depende de R, P1, P2. Por lo tanto, si yo escribo esto así, eso es correcto. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, si yo pongo P de P1, P2, E, me va a aparecer E al otro lado. Ahí está. Y ahora esto es igual a qué cosa, por definición. Correcto. Esto por definición es un cero. ¿Cuánto es la utilidad indirecta a estos precios que hace que yo gaste eso para alcanzar esa utilidad? Entonces, ¿cuál es la utilidad indirecta para alcanzar esa utilidad? Bueno, esa utilidad, pues, no queda otra. Entonces ahí me queda U0 es igual a esto que está acá. Y luego se tiene el resultado que uno buscaba. Si usted no hace estos pasos y hace un pequeño chamullo, va a estar malo. ¿Ya? El paso clave es este. Entonces estaban intuitivamente súper cerca de lo que estaban diciendo. Ah, primero digo U0 y después trato la R como variable, como función y cosas como esas. Intuitivamente estaba bien, pero formalmente estaría malo. ¿Ya? No es llegar a igualar igual cero y después decir R vale E. Eso no es correcto desde el punto de vista de la formalidad de la función utilidad indirecta. ¿Ya? Entonces el primer paso era este, y una vez que tienes en un paso, uno sabe exactamente qué significa esto que está acá. ¿Ya? Entonces no es tan fácil. No es tan fácil este problema, y este tipo de problema con esta dificultad no es tan fácil. ¿Dónde se divide el E con R? Me pilló. ¿Dónde está dividido? No entendí. ¿Qué parte? Primero sabíamos esto. Eso viene del problema, ¿cierto? Luego, estas son todas variables que yo puedo cambiar, ¿cierto? En particular, esa que está ahí. A esa le escribo eso que está ahí, porque es el gasto, R. Entonces, B de P1, P2, coma ese número, ahora cambio el R que estaba acá por este que está aquí, po. Entonces ahora me queda E dividido por eso. Igual como está acá, no hay nada más. Entonces, esto que está acá es la ecuación que está arriba, pero evaluada en E. Y luego digo, ¿cuánto vale esto que está acá? Y eso por definición vale U0. Entonces ahí me queda esa parte igual a U0 y me queda el resultado. Entonces es un problema más difícil, un problema más sutil. Pero es cómo usted maneja funciones primero y cómo usted maneja definiciones. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces, pregunta C.
Ya. Entonces nos preguntan, a partir de lo anterior, ¿cuál es el efecto sustitución en este caso? La indicación es, usando la parte B, encuentre las demandas hicksianas. ¿Por qué? Porque el efecto sustitución, ¿qué es lo que es básicamente? ¿Cuánto es el efecto sustitución? ¿Dónde viene el efecto sustitución por último? No tiene por qué decirme cuál es el número exacto. Claro, pero solo la sustitución quiero. Ya, claro, ¿cierto? Esa, la hicksiana, ¿cierto? ¿Sí? Eso me están pidiendo básicamente. ¿Cuánto vale eso en este caso? Y para eso me piden usar la parte B. ¿Cómo uso la parte B? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo uso la parte B? ¿Por qué me piden usar la parte B? Entonces, primero, identificar qué es lo que es el efecto de sustitución o de dónde viene. Y ahí me hace sentido de que tengo que calcular las hicksianas, po. Entonces, ¿por qué me dicen que use la parte B, que es esta, para calcular las hicksianas? ¿La identidad de Roy para calcular las hicksianas? No, no funciona la identidad de Roy. ¿Ya? ¿Y qué dice el lema de Shepard? ¿Y qué dice el lema de Shepard? Correcto. Entonces, de ahí viene, ¿cierto? Entonces, toma la derivada, po, y toma la derivada de eso. Entonces, ¿cuál es la derivada de lo de arriba con respecto a P1? Sin miedo. Vamos. ¿Cuál es la derivada de lo de arriba de esto con respecto a P1? Correcto. ¿Y cuál es la derivada de lo de arriba con respecto a P2? Bu, ¿cómo que está haciéndome bu? Ah, ok. Ah, perdón. U0 bu. Ya. Me estoy haciendo bu. Ya. Ahí está. Listo, ahora dígame. ¿Cuál es el efecto de sustitución? Silencio incómodo. Silencio de solemne incómodo. Entonces, ¿cuál es el efecto de sustitución ahora? ¿Qué encontró aquí? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo la derivada? No, no tengo que reemplazar nada. Aquí está la egipciana. Entonces, ¿cuál es el efecto de sustitución de este problema? Cero, pu. Estas no dependen de P. Así que de H1 a dp, cualquiera, es cero. Y de H2 dpi es cero. No hay efecto de sustitución en este problema. Chan, chan, chan. Pero tiene que pensar como son como tres pasos más adelante, po. Por eso hay que ordenar lo que tiene que saber. Entonces, primero, eso. Ordenamos eso. Eso es el efecto de sustitución. Ya, ok. ¿Qué me falta ahí? H. Ah, me está dando una indicación. Usando la ta 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 ta, haga esto. Ah, entonces
dado que tengo que usar eso, ¿qué me sirve de ahí? Y ahí tengo que acordarme de los lemas que he visto en clase. Y en particular el lema de Shepard. Yo no se lo nombré arriba porque justamente venía acá. ¿Ya? Porque estaba escondido acá el lema de Shepard. No quería que se recordaran de eso. Por eso no se los mencioné más arriba. Pero ahí está, po. Eso es, po. Y esta es una pregunta. Entonces, la segunda es la que, la parte B, era la que no está tan claro cómo le va. Esta, usted tiene que acordarse solamente de solo cómo aplicarlas, Daniela. No, no necesita demostrarlas. Es bueno que sepa cómo demostrarlas. Eso es bueno. Porque cacha de dónde vienen las cosas. Pero no tiene que demostrarlas. En general, nunca preguntamos por demuestre el teorema el lema de Shepard o la identidad de Roy. No, no preguntamos esas cosas. Y ahora que lo dije, cuando hagamos el solemne, no lo vamos a preguntar. Bueno, tiene sentido que ahora que lo preguntemos, pues, porque ya le dije que no lo iba a preguntar. Entonces no. Ya, entonces, eh, claro, y si quedan como preguntan, y si quedan con P1, P2, tomo la derivada nomás, pues, y calculo. ¿Ya? Entonces hay que saberse las ecuaciones relativamente bien. La identidad de Roy que le está pegando, ¿cierto? A la utilidad indirecta. Listo. ¿Y qué me entrega? Las demandas marshalianas negativas. Listo. Lema de Shepard me entrega las demandas hicksianas. Entonces, va a pasar que, por ejemplo, el problema parta de otra manera. El problema parta, le damos una función de gasto. Calcúleme el efecto de sustitución, por ejemplo. Y le dan la gasto. Entonces usted ya sabe ya que viene el lema de Shepard. Y después dicen, y el gasto va a venir con una utilidad, con una utilidad. Entonces después va a decir, dígame cómo calcula la utilidad indirecta ahora. ¿Cierto? Y ahí usted va a tener que hacer el mismo truco que son B, pero al revés. ¿Me cacha? Entonces, así uno va construyendo estos problemas. ¿Ya? Y ahí de nuevo, y entonces después le digo, calcúleme las demandas marshallianas. Entonces, y no me dijo nada. Identidad de Roy, po. Listo. Porque fue esto, pasó esto y después la demanda marshalliana. Si no, en reversa. Pero ese es como este tipo de problema de le entrego o la utilidad indirecta o el gasto y le pregunto por el otro y le pregunto por las demandas. Entonces le estoy diciendo, aplique todos los teoremas que hemos visto nomás. Nada más. Y entre medio le pregunto quizás por el efecto sustitución o el efecto ingreso en este caso. A lo mejor en el otro caso un efecto ingreso. Entonces debo saber cuál es ese. ¿Ya? ¿Estamos? Es típico problema este. Típico problema. O sea, porque no salga, pero no entendí lo que me preguntó. Déjeme leerlo, porque no alcancé a leerlo. Ya. Esa es otra pregunta. Ya. Voy a decirlo al tiro. Típico problema este. Ese problema. Ya con las típicas cuestiones que damos. Ya lo mismo esto. Típico problema ese. Ese problema, así sin nada más, tiene básicamente, digámoslo, tres posibles soluciones. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, voy a dibujarlo unidimensional, po, ¿ya? Voy a mezclar entre unidimensional y bidimensional. Ese, estamos listos, esa es la solución. Ese, y ahí lo que va a pasar es que va a depender de esto, donde le pega aquí o acá, ¿cierto? En la curva de indiferencia, ¿cierto? Dibujemos la curva de indiferencia mejor. Estoy publicando, mejor dibujar las curvas de indiferencia. Déjeme dirigir las co acá. Ahí sí. Uy, que está obediente el lápiz. Y eso ya cambié la pila. Entonces, ah, tiene esa solución, tiene esa solución, ya, y tiene esa, dije tres, pero me equivoqué, po.
porque puede ser lineal. Y ahí está. Este está mal dibujado, está súper mal dibujado, pero usted entiende. ¿Ya? Entonces le pueden hacer la pillada. La pillada con encontrar ese problema. Y usted, cuando haga la maximización y encuentre la solución del problema, se va a encontrar con esta solución. Con el que hace esto. Entonces, es importante estar atento si es cóncava o convexa la función de objetivo. Ya no hacemos mucho esos problemas, porque ya cachan todo lo que cachan, pues ya cachan ya. Entonces, como que los dejamos esos problemas, pero podrían volver, pues, ¿qué no? Y le hacemos la pillada. Y usted me dice que esta es la solución. Está mala, po, ¿cierto? Porque si esa solución yo me voy más para atrás, más para allá, y obtengo una utilidad más grande. Entonces me quedaría con la que corta acá. O al otro lado, no sé dónde corte. ¿Me cacha? Entonces, ese es el típico problema, o un típico problema de pillada, de concavidad, convexidad de la función. No lo hacemos tanto, pero bueno. Ya, entonces, ahí ya vimos dos típicos problemas. El que le pasa a la función de gasto o la de función de utilidad indirecta, típico. Entonces, como que este otro. Y después vienen, aquí, pucha, hay un montón de otras alternativas posibles de problemas. Entonces, vamos a ver otro más, donde es un problema de impuestos. Y está de moda eh, retiros, impuestos a AFP, como problema de micro. A ver qué pasa con el problema de micro. Entonces, vamos a suponer que un individuo tiene esta función de utilidad. No voy a escribir todo el problema para que no seamos tan lateros. Esa función, ¿ya? Que tiene H horas para trabajar, un salario W. En vez de la T grande, ahora son H horas. En forma adicional, se considera que debe pagar un impuesto a suma alzada dado por... Ah, por eso no usábamos T arriba. T. IP mayor que cero. Pregunta A. Escriba la restricción presupuestaria. Me estoy escribiendo como médico ya. Ah, y encuentre los niveles, encuentre el óptimo. O sea, C asterisco y teta asterisco. Encuentre eso. Ya, ¿cuál es la restricción presupuestaria acá? La típica en este caso, la típica sin impuesto, la típica, ¿cierto? Es. Le tiene que empezar al tiro por esa. Y no hay ingreso no laboral, así que en el problema no dice ingreso no laboral, ¿no? No, no dice ingreso no laboral. Entonces está a la típica, típico problema, ¿sí? Pero este no es la respuesta, po, porque aquí le agregamos impuesto a suma alzada. Entonces, ¿cuál sería? Pero ahí ya tiene como un parámetro, un benchmark, que tiene que modificar de la restricción presupuestaria para poder resolver el problema. Habría que sumarle T a la izquierda. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que leía en la pasada. Ah, ¿alguien más dijo algo? Sí, dice Nicolás. Ah, la misma persona dijo. Nicolás, el mismo se apoya. Muy bien, Nicolás. Entonces, Nicolás dice que le sumamos ahí un T. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Pero entonces es fácil o intuitivo saberlo. Yo si trabajara todo el día, gastaría en ocio, gastaría en consumo. También puedo escribirlo así si es más intuitivo. Ah, chuta, eso es bien problemático. Ya, vamos al tiro a responder eso. También lo podría escribir así, que también es intuitivo. Es
esta es la parte que yo trabajo. Entonces, esto es lo que yo gano en el trabajo y me lo consumo todo. También lo puedo escribir así. Un impuesto suma alzada es, digámoslo, es un impuesto constante. No depende de cuánto usted gana, no depende de cuánto usted trabaja, no depende de nada. Es como un impuesto. Está de moda los beneficios universales, este es como un impuesto universal. Todos pagamos T. Súper regresivo, pero bueno, es el impuesto que el subsidio, que es al revés, es súper progresivo, ¿cierto? Entonces esto es totalmente regresivo, pero usted pague, trabaje lo que trabaje, usted tiene que pagar T, ¿ya? Tenga las lucas que tenga, ¿ya? No se usan esos impuestos, po. Bueno, en Chile parecen esos impuestos igual, po. Con la evasión, la ilusión y con todos los chamullos, al final terminan pagando menos, pero bueno, o incluso lo mismo. ¿Ya? Entonces, esta también es una forma de escribir esta original, la original. Entonces ahora le agregamos el impuesto y como dice Nicolás, le sumo T a la izquierda. ¿Por qué le estoy sumando a la izquierda? Porque de lo que trabajé, que esto que está acá, voy a consumir y tengo que pagar impuestos. Así que me va a quedar algo así como PC más T igual a WH menos teta. O en el formato que lo tenemos acá arriba, que a mí me gusta ese formato, es PC más W teta más T igual a WH. Es lo mismo. Y al gusto del consumidor. ¿Qué es más intuitivo para usted nomás? ¿Qué es más cómodo para usted? A mí me gusta pensar como algo así como que estoy comprando ocio. Pero a usted a lo mejor no le gusta eso. A lo mejor le gusta a usted como lo que trabajo lo consumo nomás. Listo. Cualquiera de las dos está correcta. Ese es el problema. O sea, esa es la restricción presupuestaria y esa es la respuesta. ¿Ya? Y ahora voy a resolver el problema, po. Y para resolver el problema, Lagrangiano, ¿cierto? Condición de primer orden. Cualquiera sea lo que usted quiera resolver, entonces de L a DC igual a 0, esa es la primera condición. Y eso me va a dar, ¿cuál era el logaritmo, no? Logaritmo. 1 partido por C, ¿cierto? Menos P igual a 0, ¿cierto? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien? Ese era el problema, ¿no? Perdón, menos lambda P. Me falta, siempre se me olvida el lambda de la reacción. Y la segunda es, era 1, ¿cierto? 1 menos W lambda es igual a 0, ¿ya? Entonces, de esta de acá, me queda que lambda es igual a 1 partido por W, y eso lo pongo arriba. Y entonces, tengo finalmente arriba, ¿qué tengo arriba? 1 partido por C menos P partido por W igual a 0, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto, C asterisco es W partido por P. ¿Estoy bien o no? W partido por P. ¿Sí? Ya, entonces esa era la pregunta. Ah, no, me falta el teta. Y teta es igual a WH menos T menos PC partido por W. Eso es teta óptimo. De la restricción presupuestaria lo saqué, de acá. Porque de las ecuaciones no lo tengo, así que de acá lo saco. ¿Sí? Y entonces eso es H menos T más... Ah, mejor lo hago bien. Ahora sí. Me queda H menos 1 menos T partido por W. ¿Cierto? Entonces eso es teta asterisco. Entonces asterisco es eso. Teta asterisco es
H menos 1 menos T partido por W. No me lo piden, ¿cierto? No me piden la oferta, no me piden la oferta en el problema, pero la voy a ver igual, ¿ya? Por si acaso. Entonces, T asterisco va a ser H menos T asterisco. Y eso es H menos H menos 1 menos T partido por W. Es decir, se va S con S, 1 más T partido por W. Esa es la oferta. ¿Está buena? ¿Sí? ¿Sí? Entonces el problema es súper directo y el único parte que hay que darle una vuelta una vuelta importante es la restricción presupuestaria. Y aquí vienen todos estos problemas que tienen que ver con la restricción presupuestaria. Por ejemplo, suponga que usted tiene que ahorrar cierta cantidad de plata para la FP. Listo, ahí está. Por ejemplo, en el consumo intertemporal. Es clásico. Suponga que al principio usted tiene que ahorrar para la FP y al final le entregan una pensión. Entonces, en vez de ahorro, además de ahorro, quizás tiene ahorro, tiene también que ahorrar para la FP. No sé, cosas como esas. ¿Ya? Son típicos, son típicos. O tiene que pagar un impuesto antes que después se lo vamos a entregar de vuelta. Típico, típico, típico problema. Entonces, la única dificultad de esos problemas es entender bien la restricción presupuestaria. Nada más. ¿Ya? En este caso, suma alzada, un T fijo, y el T a dónde va, porque uno siempre se confunde, ¿dónde va el T? ¿Se lo resto, se lo sumo? Piense en la vida real nomás, porque usted tiene cierto ingreso y tiene que consumir en eso. Entonces, ese ingreso tiene que alcanzarle para el impuesto y para el consumo. Por eso va al lado izquierdo. Ya. Pregunta B. Este está de más, en todo caso, en esta pregunta. No le pedían ese. Pregunta B. Dado el contexto anterior, determine el salario de reserva. Ah, bueno, había que terminar eso entonces. Lo tengo ya. Salario de reserva es cuando, ¿cierto? T asterisco, que es 1 más T salario de reserva, es igual a 0. Ese es el caso que tengo que resolver. Ese es el problema que tengo que resolver. ¿Sí? Bacán. Ese es el problema que tengo que resolver. Y aquí, esto es fácil, porque tengo que echarme el 1, así que menos T. Está súper fácil, menos T. ¿Hace sentido ese salario de reserva o no? ¿No es cierto? Entonces no hace sentido. Yo lo voy a escribir. No hace sentido este salario de reserva, así que tiene que ser 0. No puede ser negativo. Claro, claro. Acá yo digo que el salario de reserva de verdad tiene que ser 0. Pero tampoco hace sentido si lo pongo ahí, po. Por eso tengo que escribir un poquito acá. Pues. Es decir, ojo que acá, según la ecuación, me da un salario de reserva negativo. Eso no puede ser. No puede ser que alguien empiece a trabajar cuando yo le pago. Ya, compadre, te voy a pagar menos 5 lucas. Empieza a trabajar. Y la gente dice, bacán, voy a empezar a trabajar con menos 5 lucas. No se puede. ¿Ya? Entonces, de la ecuación me sale algo con negativo. Y entonces yo digo, finalmente, sabes que el salario de reserva, claro, paga por trabajar, justamente. Es 0. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces uno puede poner 0 o no existe. ¿Ya? No existe el salario de reserva. Em, 0 no hace sentido acá, ahora que lo estoy pensando. De hecho, no existe nomás, yo diría. No, no existe nomás. Mal yo. Un 1 entonces. No existe el salario de reserva acá. No existe. Si a veces no existe. Esa sería la respuesta mejor. ¿Ya? Y vamos a la C. Para compensar la existencia de impuestos, suponga que como parte de un programa de transferencias gubernamentales, el individuo recibe M mayor que 0 unidades de consumo. Recibe una canasta, por ejemplo.
Entonces ahora escriba la nueva restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria. Encuentre la nueva oferta de trabajo. Chuta, y el nuevo salario de reserva. Ya. Como que la C hizo todo de para arriba. Pero como tengo las ecuaciones, no tengo que reescribir todo. Ya. Lo primero. ¿Qué significa M unidades de consumo? ¿Qué significa M unidades de consumo? Entonces tenía la ecuación tenía PC más W teta más T es igual a WH. Eso es lo que tenía en la parte A. Y ahora me dicen, hay M unidades de consumo. ¿Qué significa que me dieron M unidades de consumo? Que mi ingreso aumenta en PM, dice Nicolás. ¿Qué dice el resto? Claro, tengo más para consumir. Si usted consumía, entonces, por ejemplo, consumía 5, supongamos que son panes eso, 5 churrascos, eh, entonces tiene 5 churrascos, ¿cierto? Ahí, y por lo tanto ahora tiene 5 más. Entonces tiene que valorizarlos a P. Entonces tiene esa cantidad extra, más la que usted va a consumir, son parte de su restricción presupuestaria. Perdón, esto está erróneo. No puedo borrar esto. Sí, sí, por eso me equivoqué. Estaba mirándolo y me equivoqué. Ahora lo que lo miré no hacía sentido eso. Entonces estoy consumiendo menos ahora. Claro, entonces esta es la parte donde le entregaron. Le entregaron un ingreso no laboral. Eso es lo que estaba tratando de decir. Yo lo puse al otro lado. Pero me di cuenta, pues, cuando lo puse al otro lado, miré y dije, ¿cómo? ¿Con el mismo salario va a tener que consumir, va a tener que encontrar más cosas? No, pues. Es al revés, es un subsidio. Entonces va acá. Va como salario no laboral. Y por eso me equivoco. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces ahora tengo el mismo problema, pero en vez de tener esa parte, tengo esas dos partes. ¿Sí? Entonces, si vuelvo atrás un poquito y miro cómo calculé el C y el teta, me doy cuenta que el C no va a cambiar mucho, porque en esta restricción el C no cambia. Así que, por lo tanto, el C asterisco probablemente es el mismo. El teta tampoco cambia acá, ¿cierto? Entonces, cuando tomo la derivada de esto, me va a aparecer el W por lambda, nada más. Entonces, no, era al revés también. Ah, qué desagradable. Eso, ¿cierto? W partido por pera. Ya, entonces no va a cambiar. Pero sí en la restricción presupuestaria, cuando calculamos el teta asterisco, primero, en las condiciones de primer orden no va a cambiar. Entonces las dos condiciones de primer orden que tengo arriba van a quedar iguales. Uno puede volver esto y escribirlo arriba, así como reescribir todo eso. Reescríbalo, no hay problema. Lo que me va a cambiar es aquí. Y acá lo que tenía yo era eso que estaba ahí, claro. Entonces me va a quedar algo así como
PM más WH menos P menos W partido por W, ¿cierto? Porque P por C es W, ¿cierto? Entonces me va a quedar PM partido por W menos T más H menos 1. PM partido por W. Y por lo tanto de asterisco me va a quedar H menos esto 1 más T menos PM partido por W. Y por lo tanto, mi salario de reserva va a ser 0 igual a 1 más T menos PM WR. Y ahora me queda entonces que WR va a ser PM menos T, ¿cierto? Para que esto me dé menos 1, se anule con este. Y eso va a tener sentido siempre y cuando PM es más grande que T. ¿Sí? Ahí está, po. Ahí está todo. ¿Cierto? Cuando PM igual a T, el tipo está indiferente, salario de reserva no puede ser 0 porque de nuevo me va a matar, pero un poquito más grande que 0, un pelín más grande que 0. Y a partir de ahí el tipo está indiferente entre trabajar o no trabajar. ¿Sí? Entonces este otro típico problema que es que voy cambiando las restricciones presupuestarias. Típico problema y hay que tener ojo donde ponerla. Ya se dieron cuenta, yo escribí y después cuando lo escribí dije, chuta, no, pues está hay algo malo acá. Y borré y tuve que ponerlo al otro lado. El T lo escribí bien porque caché que como había que escribirlo, el otro llegué y lo escribí nomás y después me di cuenta que estaba malo. ¿Ya? Entonces, eso hay que hacer. Esa es como la gracia de estos problemas. Los problemas tienen que ver con restricciones presupuestarias y es típico que me hacen cambiar un poquito la restricción presupuestaria o con impuestos. Puede ser un impuesto al trabajo, ¿cierto? Me hacen un impuesto al trabajo, entonces me quitan de mi salario, me quitan un pedacito. O me quitan inmediatamente de lo completo, me quitan un poquito, o del salario me quitan un poquito, ¿cierto? Pueden ser todas alternativas de impuestos, ¿ya? Eso es. Dudas, preguntas, consultas. Y no tanto del ejercicio, sino que es como, esa sería una forma de explicar por qué algunas personas dicen que no es tan bueno darle subsidios y ayuda a las personas porque estarían indiferentes como al trabajo. Claro, entonces este es un modelo que lo que dice es que si yo le cobro un impuesto a suma alzada, lo que va a pasar, ¿cierto? Es que no va a existir un salario de reserva y la gente va a tener esta oferta de trabajo, perdón, con la de arriba, sin WR, esta oferta de trabajo, ¿cierto? Es decir, va a trabajar cierta cantidad de horas dependiendo de lo que le pagan versus lo que le cobran en impuestos. Entonces, mientras más le cobren impuestos a alzada, más va a tener que trabajar. Este es un modelo de ese estilo. Mientras más impuestos a alzada, más vas a tener que trabajar, ¿cierto? Cuando yo le doy un subsidio, lo que va a pasar es que justamente la oferta de trabajo va a caer. Va a caer en el monto del subsidio, ¿cierto? En el monto del subsidio. Entonces, mientras más grande el subsidio, más negativo es esto, ¿cierto? Más abajo se va esto. Y por lo tanto, la oferta laboral cae, ¿cierto? La oferta laboral cae y la gente deja de trabajar, ¿cierto? Este es un modelo que explica justamente lo que tú acabas de decir, que dado un impuesto a suma alzada, un subsidio lo que alienta es a la gente a no trabajar, ¿cierto? Este es un modelo estático que muestra eso, tal cual. Pero es lo que debería mostrar cualquier modelo económico de trabajo, cualquier modelo económico de trabajo. O sea, lo que dice Aristía, ¿cierto? En el diario, diciendo, sabe que la gente está recibiendo bono y por eso no trabaja, es lo que le enseñan en microeconomía uno, justamente. Lo que pasa es que la realidad no es microeconomía uno y eso es lo más importante, lo que hay que entender y
y traducir a la realidad. Y esto es un modelo estático, donde no hay ganancias en el futuro por trabajar, no hay experiencia. Si yo trabajo más, voy a ganar más experiencia y voy a ganar más salarios. Entonces no está incluido aquí, por ejemplo. Entonces, si yo dejo trabajar 2 años, pierdo 2 años de mi salario. Tengo un gap de 2 años. Me es más difícil encontrar trabajo. eh, Después la gente no te ponen trabajos distintos a los que yo hubiera estado con un perfil distinto. Es lo que le pasa a los que van a estudiar afuera. Tienen un perfil distinto porque dejaron de trabajar 4 o 5 años. Entonces, el trabajo que tienen que buscar son distintos. Entonces, todas esas consideraciones no están plasmadas en este modelo. Y este modelo, o sea, lo que quiero decir finalmente es que usted no puede decir, sí, los subsidios afectan el trabajo sin, sin ninguna otra evidencia, ¿ya? Porque eso es micro uno. No es el mercado no es labor, no es una cuestión más sofisticada. Pero completamente de Profe, acuerdo y con otra usted. cosa, Lo que es. ¿Sí? otra cosa que no considera es que esto es solamente de dos periodos, entonces también tampoco considera que sea un ingreso o un subsidio permanente o un subsidio Por transitorio. Entonces, supuesto, si el por subsidio es supuesto. transitorio, la gente no debería, a largo plazo, no debería modificar Absolutamente mucho no. su comportamiento. Si es dinámico el modelo y además un modelo con múltiples periodos, hay otras consideraciones. ¿Sí? Por eso es tan difícil decir lo que dijo Aristía. Es tan difícil decirlo. Uno puede decir, la teoría económica estática de un modelo súper sencillo como este me dice eso. Y es correcto, eso es lo que le dice este modelo. Que eso se traduzca a la realidad, hay como 20 pueblos entre medio. Entonces, está difícil decirlo. Sobre todo como decía, no sé si fue Felipe, no sé quién fue el que dijo, es un shock distinto. Es como es transitorio versus permanente. Hay tantas consideraciones. Pero Ignacia me preguntó, lo que usted dice es absolutamente correcto este modelo. Uno podría poner en el solemne, ratifique los dichos de Aristía. Y usted lo usa con este modelo. Y es correcto. Correcto, absolutamente correcto. Otras dudas. Sí, va a tener comentes. Yo en general no hago comentes acá, porque los comentes son tan disímiles que como que le hace los comentes anteriores, lo mejor. En cambio, estos son como clásicos. Esto es como el problema del impuesto es como un problema que siempre hay, o el problema es que le cambiamos las cosas. Como típico problema es que no es consumo, por ejemplo, tiempo nomás. Entonces la gente se confunde. Supongamos que usted tiene que estudiar para 2 cursos y tiene un tiempo determinado de estudio. ¿Ya? Y si estudia para uno, se saca cierta nota con cierta probabilidad o lo que sea, con cierto como ganancia, y con otro se gana con otra ganancia. Y ahí combina unas cosas que es lo mismo, ¿cierto? Precio le llamamos precio a las ganancias, ¿cierto? Si usted estudia cierta cantidad de horas a microeconomía uno, usted, no sé, pues recibe cierta ganancia. Vamos a ponerle al cubo. No, perdón. Da lo mismo. El logaritmo de h. Listo. Multiplicado, lo que sea. Entonces, tiene una utilidad por las horas que usted le dedica a microeconomía versus macro, ¿ya? Por ejemplo. Y eso le entrega una utilidad. Y además tiene que gastar las horas. Pues, horas de micro más horas de macro son la cierta cantidad de horas que usted tiene. Y tiene una restricción presupuestaria de horas. Es otro problema que también es típico en microeconomía. Es como ya ahora cambiamos esto. ¿Ya? O tiene que hacer encuestas. ¿Ya? Y la utilidad de saber la encuesta es tanto y tiene que distribuir el número de encuestas entre hombres y mujeres. ¿Ya? Ese es un problema también típico, que es que yo le cambio un poquito el setting del problema. Ya no es un problema de precios y de bienes, sino que es un problema más bien de optimización. La muevo un poquito o lo muevo un poquito para la optimización. Entonces ahí ya pienso en cualquier cosa. Solo que tenga una restricción presupuestaria y sean dos variables. Y le pongo cualquier cosa. Ese también es un problema que hay que tener claro en la cabeza que uno puede resolverlo fácilmente con toda esta herramienta. Pero el problema básicamente es la restricción presupuestaria, por ejemplo. O es cómo escribir el problemita. Entonces esa es la pregunta. Que es algo que tienen que hacer los economistas, es escribir modelos. Entonces usted tiene que ser capaz de cuando yo le digo algo, escribir el modelo. ¿Ya? Entonces vienen los de impuestos, que son estos, los de dos periodos, ¿cierto? También, que yo les digo, mire, ¿qué pasa con esto? Y
cuando cambia esta cosa? ¿Qué pasa si le cambio la función de producción de la función de inversión, ¿cierto? Se la cambio. ¿Qué pasa ahí? Y usted va a tener que decir, mire, etcétera. Cosas pasan. Esas cosas tiene que estudiar, ¿ya? Pero aquí hay dos que son claves, que son cuando uso utilidad indirecta y gasto, y los cambio de un lado para otro, entonces eso es típico, o este típico de impuestos, ¿ya? Entonces eso tiene que estudiar, como problemas como típicos, no tanto de... por eso no hago comentes, porque los comentes son súper idiosincráticos, así como que lo que se me ocurra, ¿ya? Más dudas. Sí, pregunte nomás. Es que tengo una duda sobre que al principio vimos como qué requisitos había para que una función sea una función de utilidad. Ujú. Y me acuerdo que hablamos de que para la función Leontief como que no se cumple el supuesto de más es mejor. O de como monótones, o sea, como algo estricta, no me acuerdo cómo se decía. ¿Y por qué entonces podemos usarlo como función de utilidad si no cumple con todos los requisitos? Estoy de acuerdo con usted. Porque somos tramposos. Somos tramposos. Entonces, nos gusta ese marco conceptual de utilidad donde decimos más es mejor. Entonces, cuando le agregamos un H muy chiquita, en una sola dimensión, por ejemplo, en una sola dirección, al tiro automáticamente tenemos más utilidad. Y en la Leontief no pasa eso. Y la utilizamos porque somos tramposos nomás. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos ese marco conceptual, es un marco conceptual bien específico. No es el marco conceptual que se usa en microeconomía más avanzada, ¿ya? Y por eso ahí cae la Leontief dentro de, eso, de esas funciones de utilidad que podemos ver. Hacemos trampa, ¿no? Sí. Tenga cuidado, sí, hacemos trampa. Constantemente hacemos trampa. Siempre tratamos de usar ese marco conceptual, pero a veces nos escapamos un poquito con la Leontief. Con la Leontief nos escapamos un poquito. Sí, sí. De hecho, como yo les decía antes, usted no necesita las 5 condiciones. O sea, después cuando esté más grande, no va a usar las 5 condiciones. De hecho, va a usar las 3 primeras. Y la 4 y la 5 son solamente para decir cosas agradables de las funciones de utilidad. ¿Ya? O sea, la quinta de continuidad es una cuestión como, ya, pues, me estáis poniendo muchas cuestiones. Y nosotros siempre usamos funciones continuas en general. Pero, pero sí, la grabación la voy a subir, está todo grabado. Pero, ¿cómo se llama esto? La continuidad no es algo, no es un requisito para que el teorema se cumpla. Lo que pasa es que ahí el teorema tiene un apellido. Va a ser una función continua al final del día. ¿Ya? Y tiene el otro apellido con otra, va a ser una función creciente por componentes. Eso es. Entonces hacemos un poquito de trampa. Espero que la parte de trampa no esté grabado. Voy a borrar esa parte. Voy a borrarla. Para que no digan después que el profesor es tramposo. Ya. Profe, ¿Otras preguntas? Sí, dígame. ¿qué solemne es la que estaba ocupando? Chuta, agarré cualquiera. No me acuerdo. Déjame buscarla. La tenía en mi tablet. Es como de algún año. No sé de qué año es. Agarré cualquiera y agarré el enunciado de cualquiera. ¿Cuál será? 2013. Pero podría haber agarrado la del 2016, no sé. Cualquiera de esos son. Si usted mira la del 2017 o el del 2018, va a darse cuenta que no son tan distintas. Hay nuevos problemas y pensamos en otras cosas distintas, pero el núcleo del problema es como el mismo. Ya, súper, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿las pruebas serán con apuntes o sin apuntes? En general intentamos que nos estén los apuntes, pero ¿cómo vamos a saber que usted no está con los apuntes? Está difícil, ¿no? Las pruebas presenciales son sin apuntes. Sí, preguntaba porque en cuantitativo es con apuntes, para saber si, como, o sea, si practicar las solemnes con apuntes o sin nada. Es mejor que lo sepa usted, ¿no? Sin nada, pero de nuevo, no tengo ninguna posibilidad de no, de no, de no dejarlo sin apuntes. Yo estudiaría sin apuntes, esa es la verdad, porque imagínense después cuando volvamos a la presencialidad. ¿Se imagina que volvemos el próximo mes?
Oh, y usted prende todo con apunte. Y viene la solemne. Anica, capaz. ¿Quién sabe? O para el examen. ¿Quién sabe que el examen volvemos a la presencialidad? Oh, sería bacano, ¿no? Sería bacana ir presencialidad en la sala, todos sin apunte. Sí, por eso. Yo haría una combinación, sí, sí, para ser absolutamente honesto. Trate de hacerlo sin apuntes todo el rato. Trate de estudiar sin apuntes. Trate de no ver la pauta, como yo les decía. De nuevo, aprender a nadar no sirve con los tutoriales de YouTube. Tiene que tirarse a la piscina en algún momento. Entonces, hágalo. Hágalo sin apuntes, hágalo sin nada. Y si no cacha algunas cosas, tenga ayuda a memoria, tenga cosas como esas. Tampoco se complique y se estrese por eso. ¿Ya? Así que, eso. Eso mismo. ¿Vamos? Ya, chicos y chicas. Genial. Nos vemos. Ah, y aquí no nos vemos más. O sea, sí, nos vemos como en no sé cuándo. Nos vemos como... Son dos matemáticos siempre, sí. En mayo, algo así, o en junio, sí. Oye, cuídense, ¿eh? Descansen, es el momento de descansar, de ponerse al día con el material, ¿cierto? Estudiar un poquito, pero descansar harto, verse así, ¿cierto? El Netflix un ratito, ¿cierto? Ahora es un momento un poquito de relajo, pero no relajo absoluto, porque si no se va a olvidar todo. Entonces un relajo controlado, eso. Y son dos matemáticos, como me preguntan. Así que nos vemos a la vuelta. Entre medio va a estar el solemne y que les vaya muy bien. Ah, si necesitan entre medio que nos juntemos a resolver algo, se ponen de acuerdo, me mandan algo y lo hacemos. ¿Ya? Va a ser por... no, nosotros no lo hacemos por Canvas. Tenemos una tecnología propia que inventamos hace un tiempo. Así que es más peludo que Canvas. Así que va a llegar el protocolo pronto. Lo vamos a mandar pronto el protocolo. Sí, sí, es algo distinto. Una tecnología más moderna. Ahí lo vemos. Estén bien. Cuídense harto. Chao, chao.